Seguimos estudiando la carta del apóstol Pedro, hermanos, y la semana pasada dijimos que un cristiano verdadero demuestra su fe viviendo como un hijo obediente. ¿Se acuerdan? Verso 14 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ser santos, dijimos, hermanos, significa ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, hermanos, fue un hijo obediente. Dice Filipenses capítulo 2, verso 6, no lo busquen, hermanos, yo se los leo, que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesús, hermanos, siendo Dios, vivió como un hijo obediente, ¿quiénes somos nosotros para vivir como se nos dé la gana? ¿Verdad? Vimos como primer y gran orden que da el apóstol Pedro para los creyentes que se amen entrañablemente y con un corazón puro, hermanos. El verso 22 ahí del capítulo 1. Y en el capítulo 2 dice Pedro que para amar hay que despojarnos de toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda detracciones, envidias, dice ahí, y que después de que hagamos eso debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcamos para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Estoy en el capítulo 2, verso 3, estamos haciendo un repaso. No podemos decir que amamos a Dios, hermanos, si despreciamos o menospreciamos su palabra. Dice el verso 4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 7, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Vimos hasta ahí, hermanos, en los estudios anteriores. Ahora, vamos a leer el verso 18 del capítulo 2, donde Pedro da instrucciones específicas, hermanos, para aquellos que creyeron en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siendo siervos, siendo esclavos. Ahora, nosotros sabemos que en nuestros tiempos ya no hay esclavos, por lo menos ya no debería haber. Y podemos decir, bueno, si esta instrucción era para los esclavos, ¿cómo nos sirve a nosotros? Bueno, estas palabras se pueden aprovechar en primer lugar para todos aquellos que se dicen ser cristianos y están trabajando para alguien, es decir, para todos aquellos cristianos que son empleados. Y al mismo tiempo lo podemos aprovechar para todos los demás, pues a final de cuentas todos los cristianos somos siervos de Jesucristo. Amén. Dice el verso 18, criados o siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pedro quiere, hermanos, que los empleados cristianos demuestren que son diferentes a los demás. Que los empleados cristianos demuestren que son santos, hermanos. Les dice, ustedes se deben sujetar
ustedes deben de ser respetuosos con sus patrones, pero no solamente, dice Pedro, con aquellos patrones que sean buenos, con aquellos jefes que sean afables, que sean amables, que sean bondadosos. ¿Por qué? Porque ser un empleado respetuoso con un amo o con un patrón, en este caso bueno y respetuoso, no tiene ningún mérito delante de Dios, hermanos. Yo les leo Lucas 6, 32. Fíjense, dice Jesús: porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? La respuesta es ninguno. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si le haces bien, dice Jesús, solamente a aquellos que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? La respuesta es ninguno. Porque también los pecadores hacen lo mismo. De manera, hermanos, que aquí pudiéramos decir también, si eres un buen empleado, teniendo un buen patrón, ¿qué mérito tienes? Ninguno. Porque los gentiles también pueden ser buenos empleados, teniendo buenos patrones. Los cristianos, hermanos, tienen que tener la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de ser buenos empleados, teniendo patrones malvados. Ahora, este versículo le encanta a los malos patrones. Un malo patrón que pudiera estar oyendo aquí, él dice, amén, va a decir, gloria a Dios. Tiene que ser buen empleado, yo como sea y como le hable y como los traiga. Pero no es igual de agradable, hermanos, para la carne de los hermanos que son empleados. Hay como una sensación así de insatisfacción, ¿verdad? Decir, ¿pero por qué? Y alguien puede decir, es que mi patrón es muy injusto. Mi patrón es malvado. ¿Cómo voy a ser yo un buen empleado con él? Bueno, tienes que ser lo contrario a lo que tu carne quiere ser. Tienes que ser como Jesús. Y acuérdense que ya vimos en un estudio que para ser como Jesús, dice Romanos 8:29, que sabemos, Romanos 8:28, perdón, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa, hermanos? Todas las cosas les ayudan para bien. Y en el caso de los empleados cristianos, un mal patrón, un patrón malvado, es una de esas cosas que les van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque aunque sea malvado, Dios va a usar ese mal para convertirlo en un bien. ¿Cuál es el bien? Transformar tu carácter al carácter de Jesucristo. Ese mal patrón va a ser una herramienta que Dios va a usar en tu vida para tratar con tu carácter. Ahora, la reacción natural, hermanos, fíjense bien, del ser humano caído en este mundo ante un patrón, un amo aquí, según las Escrituras, difícil de soportar, es ser un empleado rebelde, un empleado desobediente, incluso un empleado respondón, hermanos. Fíjense, búsquenme Tito, capítulo 2. Pablo le escribe al pastor Tito, capítulo 2, el verso 9, y al igual que Pedro está dando instrucciones para los creyentes que estaban como siervos, Pablo le dice a Tito también instrucciones para los creyentes que son siervos o esclavos
y en nuestro caso dijimos nos puede servir para los empleados. ¿Lo hallaron, hermanos? Tito 2:9, fíjense bien, vamos a leerlo despacio. Dice: exhorta, anima a los siervos a que se sujeten a sus amos. Primer lugar, ¿es algo natural de la carne? No. Es algo que cuesta, pero es algo que el pastor Tito tenía que exhortar o animar a que hicieran. No lo hacían simplemente porque nacieron de nuevo, no lo hacían simplemente porque ya eran cristianos, porque conocían la palabra, porque se habían bautizado. No, era necesario que los animaran a hacerlo, porque en la carne no es eso lo común, lo normal. Exhórtalos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Que no sean respondones, hermanos. Entonces escribió hace 2000 años. Que se sujeten a sus amos, que les agraden en todo y que no sean respondones. Los que tenemos hijos, hermanos, entendemos bien este pasaje, ¿verdad que sí? Cuando mandamos a nuestros hijos a hacer algo y lo hacen de mala gana. Primero no lo quieren hacer, se hacen que no nos oyen, después nos hacen que les repitamos las cosas, lo hacen de mala gana, murmurando, renegando, y eso es molesto para uno de papá, porque uno quisiera que obedeciera nada más. Saca la basura, sí papá. Bájenme estos, ayúdenme a subir eso, sí papá. Ayúdenle a su mamá a limpiar la mesa, sí papá. ¿No sería eso bien bonito como papás, hermanos? En lugar de que renegaran, de que digan, porque yo, todo yo. Bueno, pues en el caso de los empleados es lo mismo. El patrón muchas veces dice, hagan esto, no lo hacen, o lo hacen renegando. Y Pablo le dice a Timoteo, dile a los empleados que no sean así, dile a los siervos que no sean respondones. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Jesús, hermanos, no era respondón. ¿Va que sí? Jesús no era respondón. Y si el Espíritu de Jesús está en ti y tú quieres reflejarle al mundo el carácter de Cristo, entonces tienes que ser como Cristo. Ahora fíjense lo que dice el verso 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y cuando dice no defraudando, hermanos, aquí se está refiriendo a que los empleados no deben robar. Dice la traducción en lenguaje actual, no deben robar, sino ser totalmente honestos. La Nueva Traducción Viviente dice demostrar que son absolutamente dignos de confianza. ¿Quién siendo un patrón no quisiera un empleado así, hermanos? Una persona que tú sepas que es absolutamente digna de confianza. Imagínense, nuestro hermano Agustín pone una nevería y saber que la persona que está ahí no tiene que estar contando los conos, los palitos, poniendo una cámara, porque esa persona es absolutamente digna de confianza, temerosa de Dios, incapaz de andarle agarrando un peso. ¿No se sentiría a gusto, hermano? Mira, no hombre, esta persona, mira, haz de cuenta que estoy yo ahí. ¿Quién siendo patrón no quisiera que todos sus empleados fueran así? Ahora, era común, hermanos, y por eso lo dice Pablo a Timoteo, que en aquellos tiempos los siervos le robaran a sus amos. Era una práctica común. Fíjense, búsquenme Lucas capítulo 16, versículo 1. Lucas 16, 1. Nosotros sabemos que cuando Jesús enseñaba algo por medio de una parábola, Él comparaba algo natural que todos entendían con algo espiritual que Él les quería enseñar. En este caso vamos a leer el pasaje nada más viendo la ilustración que Él hace en lo natural. No vamos a tener una aplicación de esta parábola. Lucas 16, 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, dijo también a sus discípulos,
había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Estaba malgastando las cosas, las propiedades de su señor. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Lo corrió, hermanos. ¿Por qué lo corrió? Porque se enteró de que le estaba robando. Ahora, yo pregunto, esta escena que describe Jesús con un siervo, con un mayordomo y con un amo de hace 2000 años, ¿es algo que ya no vemos en nuestros tiempos? No, hermanos, es algo que pasa y pasa muy seguido. De hecho, hay un delito que se conoce como abuso de confianza, y es muy recurrente las demandas de abuso de confianza. ¿Por qué? Porque tenías un empleado que dices: este era no, hombre, yo le dejé todo a él, y resulta que abusó de mi confianza, y es un delito, hermanos. Ahora, a este siervo, este mayordomo de la parábola que corrieron, él a lo mejor se podía engañar y decir: bueno, me corrieron, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No. Por eso ya vimos la correcta interpretación de ese verso. En este caso no aplica. ¿Por qué? Porque lo corrieron por ratero. ¿Dios lo va a bendecir después de eso? No. Entonces no aplica, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, hay personas que pueden pensar: bueno, pero tiene mucho dinero, ¿verdad? Y yo lo he oído respecto a las tiendas grandes, a las cadenas. Ay, mira, me salí, no pagué esto. Pero esas tiendotas tienen mucho dinero. ¿Qué más da si yo saqué esta cosa? Vale 100 pesos. ¿Esto qué le va a hacer al dueño de Walmart? Esto, no pasa nada. Pero esa no es la actitud correcta, hermanos. Ahora, alguien puede decir: pero es que es malvado. Tú no sabes cómo es ese patrón que yo tengo. Yo por eso le robo, para que se le quite. Mira. Si el patrón es malvado y tú eres ratero, ¿quién es el malo delante de Dios? Los dos. Ya no es que nada más él sea malvado, son los dos. Ahora, para un empleado en el mundo, hermanos, con un patrón malvado, es normal y es impulso de la carne ser desobediente, respondón y buscar la manera de robarle. Y no sé qué tanta experiencia, me refiero a nuestro hermano Agustín, porque es quien de aquí ahorita pienso que ha contratado personas, pero uno sabe que así es. Hay empleados que no te obedecen, hay empleados que no te respetan, son respondones y son rateros, hermanos. Pero el cristiano, dice Pedro, debe ser todo lo contrario a eso. El cristiano debe ser todo lo contrario al mundo. Eso es santidad. Acuérdense, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Es decir, ser respondones, no ser obedientes, robar, sino como aquel que los llamó es santos, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Sean ustedes diferentes. La carne te dice que no te sujetes, la palabra dice que te sujetes. La carne te dice que no obedezcas, la palabra te dice que obedezcas. La carne te dice que en una oportunidad agarres algo, ¿verdad? Total, pues a lo mejor te lo mereces por los maltratos. La palabra dice que no. ¿Para qué? Dice Tito, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y cuando usa Pablo aquí la palabra adornen, tienen la idea, hermanos, en el griego de cuando una mujer se coloca joyas preciosas para adornarse. Cadenas, collares, pulseras, aretes.
Y lo que Pablo está diciendo aquí es: un empleado cristiano le muestra a su amo, aunque él sea malvado, con su buen comportamiento, la belleza del evangelio de Jesucristo. Y muchas empresas, hermanos, han visto ya esta belleza. Hay muchas empresas que han tenido empleados cristianos y que saben que su manera de moverse, de trabajar es diferente a la del mundo. E incluso en una ocasión oía que hay lugares allá como en Monterrey, Guadalajara, México, que los anuncios donde solicitan empleados, dice de preferencia que sean cristianos. ¿Por qué? Porque como patrón, ¿quién no quiere un trabajador así? En Génesis 39:3, hermanos, si quieren buscarlo, Génesis 39:3 está hablando aquí de Potifar, de cuando llega José allá a Egipto. ¿Se acuerdan que lo venden sus hermanos? Llega ahí con él y llega como un siervo, llega como un esclavo. Pero Potifar se da cuenta que este esclavo que le llegó no es como cualquier esclavo, no es como el resto de los esclavos que él tiene, desobedientes, flojos, respondones, rateros, sino que este empleado es diferente. Dice el versículo 3: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos, y le servía, y él, o sea, Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder, ¿qué cosa? Todo lo que tenía. ¿Por qué le puso todo lo que tenía? Porque Potifar se dio cuenta que José era absolutamente digno de confianza y dijo: tú vas a ser el mero mero aquí. Después de mí eres tú, te voy a confiar todo lo que tengo. ¿Por qué ascendieron a José? Porque lo vieron digno de confianza, hermanos. Porque lo vieron trabajador, porque lo vieron obediente, porque no era respondón. Muchos cristianos pueden decir: no, a ti te van a ascender, nomás pacta con Dios. Así les dice, hermano. Traigan su ofrenda, traigan su diezmo y Dios los va a bendecir. Y ahí están los hermanos trayendo y trayendo, pero siguen de respondones y siguen de manos largas y siguen desobedeciendo. Y nunca los ascienden en el trabajo. Dicen: me engañaron. No, te engañaste solo. Porque aquí en las Escrituras es claro: ¿vas a prosperar? Sí. Cuando vean que Dios está contigo, cuando vean que todo lo que haces prospera y cuando vean que eres un empleado absolutamente digno de confianza. Dice el verso 6: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Dice Potifar: yo nomás mi preocupación es qué voy a comer. Eso es lo único que me preocupo, porque de mis negocios, de mis asuntos, de las construcciones que tengo, todo se está encargando José. Ahora, después de eso, José fue un siervo fiel al respetar a la mujer de su señor, hermanos, porque ella se le ofreció. Imagínense, ustedes están trabajando en una empresa y los empiezan a ascender porque son fieles, porque son dignos de confianza, pero el diablo es diablo y dice: de alguna manera te voy a tener que tumbar. Y si no te puedo convencer a ser desobediente, si no te puedo convencer a ser rezongón, si no te puedo convencer a agarrar por ahí el dinerito de más, entonces te voy a atravesar a la mujer de Potifar, a ver si es cierto que eres fiel. Y también fue fiel, hermanos. Ahora, a pesar de que fue fiel y no cometió adulterio con la esposa de Potifar, ustedes saben la historia, termina en la cárcel. Y en la cárcel, hermanos, ¿qué creen?
José fue fiel también. Siguió siendo un siervo fiel. Fíjense lo que dice el verso 22, ahí en Génesis 39. Y el jefe de la cárcel le entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba él, el jefe de la cárcel, atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjense, hermanos, el que le fuera mal haciendo el bien, porque a José todo el tiempo le fue mal, no lo corrompió para decir, bueno, pues si todo el tiempo me está yendo mal y hago el bien, pues mejor hago el mal. No, hermanos, él no se corrompió. Primero, fue fiel con su padre, siendo un buen hijo, aunque sus hermanos no lo querían, porque José los acusaba delante de su padre por su mal comportamiento. Después fue fiel con Potifar, siendo un buen siervo. Fue fiel al no cometer adulterio con la esposa de Potifar, y fue fiel en la cárcel, sirviendo también en la cárcel, habiéndolo encarcelado injustamente. Y después de todo eso, hermanos, Dios lo puso como el segundo del faraón en Egipto. Y también, hermanos, fue fiel ahí. José no andaba agarrando de más y decir, a ver, este grano es mío, esta bodega, a ver, de faraón, se la vamos acá a tracalear. No, él fue fiel siempre. En todo momento donde Dios lo fue poniendo, le fuera bien o le fuera mal, y Dios lo terminó llevando a donde sabemos que lo llevó. Muchos quieren tener un ascenso, quieren ganar más dinero, pero no son fieles en lo poco, hermanos. Y el que es infiel en lo poco, ¿cómo creen que va a ser en lo mucho? Infiel también. Hay que ser fiel en lo poco donde te pusieron, para que después te pongan en un lugar donde hay mucho y ahí puedes. Imagínense si José hubiera sido tranza con Potifar, después al ponerlo ahí como segundo de faraón, se roba todo el grano, hermanos. José era respetuoso, obediente, no era respondón, ni robaba. Sin importar si su amo era bueno o era malvado, hermanos, porque a lo mejor Potifar era malvado. No necesariamente vamos a creer que es bueno. A lo mejor el jefe de la cárcel era malvado también. Y a lo mejor, muy probablemente, Faraón era malvado también. Pero aún así Jesús fue un siervo fiel. Búsquenme Colosenses 3:22. Y esto, como les digo, hermanos, aplica para todos, para los hijos, para los hermanos, para los empleados. Colosenses 3:22. Me dicen con un amén cuando lo hayan, hermanos. Siervos, fíjense bien. Pablo le dice a Tito, dale estas instrucciones a los siervos. Pedro dice, denle estas instrucciones a los siervos. Acá Pablo escribe a la iglesia de Colosas y se da su tiempo para darle instrucciones también a los siervos. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. ¿Qué significa esto de no sirviendo al ojo, hermanos? No sirviendo al ojo significa que no trabajes nada más cuando te están viendo. Y esta es maña de la carne también, hermanos. Por eso la palabra de Dios es tan preciosa y tan poderosa, y a veces dicen, no, la escribieron los hombres. ¿Cómo la van a escribir los hombres? Algo que deja totalmente evidenciado y expuesto y avergonzado al hombre. En las empresas que dicen, mira, ya se fue el jefe, como en los salones de clases, ¿va?
Está el maestro y todos están callados. Nomás oyen los lapiceros. Dice el maestro, sigan trabajando, ahorita vengo, voy a salir un momentito. Se sale, se asoma por ahí el que está en la ventana, ¿verdad? ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Y avientan los avioncitos y las bolitas y por ahí unos se agarran a pelear en una esquina y a gritar y todos se paran. ¿Por qué? Porque ya no los están viendo. Cuando viene el maestro, el mismo chismoso que les dijo que ya se había ido, está al pendiente y dice, ahí viene. Se oye cómo se acomodan los bancos y se arrastran, que todos corren. Llega el maestro, todos sudados, todos, huele a sudor ahí el salón de que se andaban peleando y todo, pero todos están. ¿Por qué? Porque ya nos están viendo otra vez. En una empresa es lo mismo, hermanos. Llega el jefe y por ahí todos empiezan a decir, viene el jefe, viene a checar, ¿verdad? Y llega el jefe y buenos días, bueno, y todo, ay, buenos días, bueno, lo que estén, lo dejan, avientan el lonche, el teléfono y se hacen que están trabajando y que están haciendo algo porque ya los están viendo. Se va el jefe y dicen, mecha, lo bueno que nos avisaste. Agarran otra vez el celular, agarran la torta y siguen comiendo y dejan de trabajar. Eso es parte de la naturaleza humana caída, hermanos. Y Pablo dice, ustedes no deben de ser ya así. Eso es parte de los impulsos que hay en la carne, que Pedro dice que no nos debemos conformar ya a eso, sino ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dice, no, ustedes no van a trabajar cuando los ven. Ustedes no están sirviendo al ojo. Ustedes que tienen que trabajar, los estén viendo o no los estén viendo. Y por eso en nuestro tiempo son tan populares las cámaras, ¿verdad? Esas famosas de seguridad. Y en todos lados hay cámaras, hermanos. Un primo, el que vende el pollo frito, les puso 10, 15 cámaras y tiene una Consum así en la lupa, aumentado a donde está la caja registradora. Porque está checando cuánto pollo sacan, cuánta gente va, cuánto entró en la caja, cuánto dan de feria, y él revisa todo. Porque a falta de estar él viendo todo el día ahí, les tienen que poner a los empleados ojos electrónicos para que los cuiden. Y ya con los ojos electrónicos le dice a alguien, ¿qué? Vamos a agarrar una lanita. Y no hay cámaras. Me están viendo. Oye, ¿por qué no agarras ahí donde trabajas? Es que hay un montón de cámaras. Hay ojos que me están viendo. Y Pablo dice, ustedes no sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Ustedes no trabajen. Mira, si viene el patrón, trabajo. Si ya no viene el patrón, no trabajo. Dice Pablo, el que hace eso es porque le quiere agradar a los hombres. Por eso cuando el hombre viene, trabaja. Cuando el hombre se va, ya no trabaja. ¿Por qué? Porque está trabajando, sirviendo al ojo, queriendo agradar a los hombres. No, dice, ustedes, si no, dice, con corazón sincero, temiendo, ¿qué dice, hermanos? A Dios. Tu temor no debe de ser la cámara. Tu temor no debe ser el patrón. Tu temor debe de ser Dios. Si no haces algo malo, no es porque la cámara te esté viendo, no es porque el patrón te está viendo, es porque Dios te está viendo. En Génesis 39:11, no lo buscan, hermanos, yo se los leo ahí, la misma historia de José. Dice que un día estaba José solo ahí con la esposa de Potifar, que le estaba insistiendo, duerme conmigo. Y ella lo toma de las ropas y le dice, duerme conmigo. Y él sale corriendo y ella se queda con los vestidos de él en las manos. Ahora la pregunta es, porque ahí dice la Biblia, un día que no había nadie en la casa. Si no había nadie en la casa y nadie iba a ver a José,
¿Por qué José salió corriendo? Porque él no le servía al ojo, hermanos. Él no quería agradarle a los hombres. Él le servía a Dios y él tenía temor de Dios. Y él sabía que aunque la Biblia dice literalmente que no había nadie en la casa, él sabía que Dios lo estaba mirando. Dice el verso 8, yo se los leo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pero José, nadie te está viendo, aprovecha. No, ¿cómo que nadie me está viendo? ¿Ustedes creen, hermanos, que hay una parte del día, que hay un lugar donde Dios no los está viendo? Por favor, hermanos. Dios nos está viendo, dice el salmista: si me voy hasta arriba a las nubes, si me hundo al mar, si me voy a una montaña, si donde quiera estás tú, Señor. Y esa es nuestra confianza, que en ningún lado estamos solos. Él nos está viendo, Él nos está siguiendo, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si creemos por un lado que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cómo podemos creer ignorantemente que Dios nos está viendo aquí en la congregación y cuando hacemos cosas malas, ahí no nos está viendo? No, sí nos está viendo, hermanos. Hay cámaras en todos los lugares del mundo, y Dios tiene todas esas grabaciones. Y el día que te presentes, ¿verdad? Así como cuando le hablan a uno una tienda departamental, he visto en las películas, hermano, a mí nunca me han agarrado, y dicen: a ver, ¿usted se guardó No, yo no me guardo nada. A ver, pásele para acá. Y le ponen una pantalla y se ve cuando agarra y se guarda. Sí, luego dicen: eso no soy yo. Así Dios tiene todos los videos de todo lo que has hecho. Todo el tiempo te está viendo. Y tú tienes que saber que te vas a presentar delante de Él a dar cuentas. Vas a la gerencia celestial, donde tienen todos tus videos. ¿Qué vas a decir? José no solo creía que el mal que él haría pecando con la esposa de Potifar iba a ser contra Potifar, sino que el mal iba a ser contra Dios. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Cuando tú haces algo en contra de tu patrón, no solo estás pecando contra él, estás pecando contra Dios. Ahora, Colosenses 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El trabajo que estás haciendo es para el Señor. El trabajo que hace a nuestra hermana Mari Carmen, que está lavando sábanas, da cuenta que son las sábanas del Señor. Que estoy lavando ropa, es la ropa del Señor. Todo lo que hagan, dice, háganlo como para el Señor. Van a trapear un lugar, hagan cuenta que Dios les dijo: trapéame ese lugar, ese pedacito. Así, hermanos, debemos trabajar y ser obedientes como si nuestro jefe fuera Jesús. Porque al final de cuentas, Jesús es el Señor y Él está viendo tu comportamiento, y de Él es quien va a venir tu recompensa. Dice el verso 24: sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué dice?
servís. Tú estás sirviendo en tu trabajo a Jesús. No, ¿qué cree, hermano? Le pasaron mal el chisme, yo frío pollo allá en el Kentucky. No, es que tú no entiendes. No importa dónde estés trabajando, si tú eres un empleado cristiano, a Jesucristo, el Señor, tú estás sirviendo. No, pero yo no he iniciado esta semana, yo no he predicado, yo no me han... No, tú estás sirviendo al Señor en el trabajo que tú estás haciendo, en el lugar que tú estás haciendo, lo que estés haciendo, lo estás haciendo para Él. Cristo es tu amo y Él te está diciendo, tienes que portarte así con tu patrón. Si tú te portas así, entonces le estás haciendo caso. Si tú no te portas como Él te está diciendo, entonces estás siendo rebelde. Dice el verso 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque por cuanto, ¿qué dice, hermanos? No hay acepción de personas. No hay acepción, no es, este es mi favorito, este no. Este sí diezma, este no. Este ayuna, este no. Este no falta al culto, este está faltando. No. Para Dios no hay acepción de personas. Primera de Pedro 1:17, hermanos. Primera de Pedro 1:17. Amén. Dice Pedro lo mismo, fíjense. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Lo mismo. Primera de Pedro, denle la vuelta al capítulo 2, verso 19. Vamos a darle un poquito rápido, hermanos. Estén sujetos, sean respetuosos con patrones malvados, dice el verso 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. No, es que me dejaron hasta tarde, es que me recortaron la hora de mi comida. Aguanta, sé fiel, no seas rezongón, sujétate, no robes. Dios te va a recompensar esas injusticias que estás soportando. Dice aquí otra versión, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. ¿Tu patrón es injusto? Sí, aguanta. Sé el mejor empleado posible como si tu patrón fuera Jesús, y todas las injusticias que pases, Dios las va a tomar en cuenta. Cuando tú como empleado dices, esto no es justo, sopórtalo. Ahora, lo que padezcas, dice Pedro, tiene que ser injustamente. Porque hay muchos cristianos, o que se dicen cristianos, que están padeciendo en sus trabajos, pero no es de forma injusta. Dice el verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Es decir, hay gente que lo están tratando mal en el trabajo porque es un mal empleado. Si José, hermanos, hubiera adulterado con la esposa de Potifar, ¿sería que lo metieran a la cárcel algo justo o injusto? Hubiera sido justo. Soy abuso de confianza, te encargó todo y le bajaste a la mujer a la cárcel por adulterio, y dependiendo las leyes, ¿verdad?, de aquel entonces, si lo mataban, mataron a José. Ay, pobrecito. ¿Cuál pobrecito? Fue justo, ¿no viste lo que hizo? Pero si meten a José a la cárcel, aun cuando él no quiso tocarla, eso es injusto. Y eso es aprobado delante de Dios, que padezcas injustamente. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportas,
esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haces lo bueno en tu trabajo y te tratan mal y lo soportas, Dios aprueba esto. ¿Esto es agradable a la carne, hermanos? No. Padecer injustamente no es agradable como empleado. Hacer lo bueno teniendo un patrón malvado no es agradable. Es algo contrario a nuestra naturaleza. Y precisamente, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Lo contrario a nuestra naturaleza. Verso 23. No, pero este es el capítulo 1, yo se los leo, hermanos. 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué haces lo contrario a lo que tu carne quiere? Porque naciste de nuevo. Eres una nueva criatura, eres una nueva naturaleza. Y en la nueva naturaleza no vas a ser como eras antes, no vas a ser como tu carne quiere ser, vas a ser como la Biblia y el Espíritu Santo dicen. Vas a ser como Jesús. Y Jesús padeció injustamente y lo soportó todo. Ahora sí, 1 de Pedro 2:21. ¿Qué dice, hermanos? Pues para esto, ahora cuando dice para esto, ¿a qué se refiere? A padecer injustamente y soportarlo. 21. Pues para esto fuisteis llamados. Ah, caray. Fuimos llamados para padecer injustamente. Sí, aquí dice. No fuimos llamados para que nos bendijeran y para que prosperaran nuestros negocios y para... No, búscame un verso donde diga eso. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. ¿Cuál es su ejemplo? ¿Cuáles son las pisadas que debo seguir? Verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, no era respondón, no era ratero. Cuando padecía no amenazaba, no le decía al patrón, usted va a ver, yo lo voy a demandar, no, sino que encomendaba la causa al que juzga, justamente. Le decía, Señor, mira lo que están haciendo conmigo. Tú sabes, Señor, que yo no estoy haciendo nada malo y aún así me están tratando mal. Voy a permanecer fiel, Señor, a ti. Voy a estar sujeto, voy a ser obediente, no voy a ser rezongón, voy a ser respetuoso, voy a ser fiel, Señor, porque sé que tú me estás viendo y sé que el bien que haga para con este patrón es como si te lo hiciera a ti, Señor. Cuando padezcas injustamente como empleado, haz lo mismo que Jesús, encomienda tu causa al Señor. Permanece fiel y obediente y el Señor te va a dar la recompensa.